Veracruz, una tierra bañada por la brisa del mar, donde los sueños de los jóvenes parecen tan infinitos y profundos como el océano mismo. Noriko Dayana era una joven llena de vida y esperanza, cuya sonrisa radiante tenía el poder de iluminar cada rincón de su humilde hogar. Ella creció en el seno de una familia profundamente unida, protegida siempre por el amor incondicional de su madre y su hermano mayor. Su meta en la vida era clara y noble. Quería convertirse en una enfermera profesional para dedicar sus días a salvar vidas en el quirófano. Cada página de sus pesados libros de medicina representaba un pequeño paso más hacia ese futuro brillante que tanto anhelaba alcanzar. Caminaba por los pasillos de la universidad con el orgullo y la determinación de quien sabe que ha nacido con la vocación de servir. Sin embargo, en la quietud de la biblioteca, el destino la cruzó con Gregorio Michael, un encuentro fortuito que cambiaría su existencia para siempre. Gregorio parecía un estudiante común a simple vista, pero detrás de su mirada amable se ocultaba una sombra posesiva y muy perturbadora. Al principio, su romance floreció bajo el cálido sol de Veracruz, ocultando hábilmente las señales de alerta que empezaban a manifestarse. Pero muy pronto, las risas compartidas se transformaron en silencios incómodos y en constantes interrogatorios cargados de una profunda desconfianza. Él comenzó a vigilar obsesivamente cada uno de sus movimientos, controlando sus amistades y asfixiando poco a poco su preciada libertad personal. Noriko empezó a sentir que el cielo azul de su ciudad se volvía gris, pesado y opresivo bajo la constante presión de su relación. El supuesto amor pronto se convirtió en una pesada cadena. El agarre de Gregorio se volvió cada vez más violento, agresivo y posesivo. Al mirarse frente al espejo, Noriko ya no lograba reconocer a la joven alegre y llena de luz que solía ser antes de conocerlo. Los gritos furiosos de Gregorio resonaban con fuerza en las paredes, apagando cualquier intento de Noriko por defender su propia dignidad. Ella buscó desesperadamente ayuda en las autoridades universitarias, pero lamentablemente las puertas se cerraron ante su grito de auxilio ignorado. Durante las noches oscuras, la figura amenazante de Gregorio acechaba inmóvil bajo la luz amarillenta del poste frente a la casa de Noriko. ¡Alguien me está siguiendo! Noriko lloraba amargamente en la soledad de su habitación, sintiéndose atrapada en un laberinto emocional que no parecía tener una salida clara. Él utilizaba crueles amenazas de suicidio para manipularla y encadenarla a su lado, aprovechándose de la nobleza y el buen corazón de ella. Pero un día bendecido, el miedo se transformó en un valor inmenso. Noriko decidió con firmeza que ya no permitiría más abusos en su vida. El silencio absoluto llegó finalmente al teléfono. Ella cortó todos los lazos con la esperanza de recuperar la paz y su identidad perdida. Pero Gregorio se negó rotundamente a aceptar el final. Se convirtió en una sombra persistente y malévola que nunca la dejaba descansar. Ella cambió su número de teléfono intentando borrar el pasado, pero el acoso obsesivo solo cambió de forma y se volvió más peligroso. Desde las sombras más profundas, los ojos de Gregorio ardían con un resentimiento oscuro, planeando una venganza que nadie pudo imaginar. Cada paso que daba en la calle se convirtió en un calvario. Ven conmigo, Noriko caminaba siempre alerta, mirando constantemente sobre su propio hombro. Un misterioso auto negro la seguía a la distancia, una presencia inquietante que se camuflaba entre la densa niebla de la noche veracruzana. Dentro del hospital, el parpadeo incesante de las luces blancas parecía enviarle una advertencia silenciosa sobre el peligro que estaba por venir. Gregorio aparecía de la nada en los pasillos de la clínica, comportándose como un fantasma vengativo que se rehusaba a dejarla en libertad. En medio de tanto caos y miedo, Sebastián apareció en su vida como un apoyo sincero, alguien que realmente la respetaba y valoraba. Sebastián representaba la calma necesaria en medio de la tormenta, un colega bondadoso que le devolvió la fe en la posibilidad de amar. Gregorio los observaba desde lejos con un odio visceral, alimentando un plan macabro nacido de la envidia y su propia oscuridad interna. El fuego estalló violentamente. El automóvil de Sebastián fue consumido por las llamas en un acto de odio puro diseñado para aterrorizarlos. El miedo se volvió una realidad tangible. Noriko comprendió finalmente que Gregorio era un hombre capaz de cometer la más terrible de las atrocidades. Ella se esforzó por aprender a conducir,
buscando desesperadamente una Se les forma cayó segura esto de en el movilizarse hospital. sin ser interceptada por su acosador constante. Instaló cerraduras nuevas y alarmas en su hogar, intentando convertir su casa en una fortaleza capaz de resistir el asedio de la violencia. Sus denuncias oficiales quedaron acumuladas en escritorios burocráticos, siendo trágicamente ignoradas por un sistema judicial que no supo escuchar a tiempo. El reloj avanzaba inexorablemente hacia un destino fatal y sangriento que la sociedad no tuvo el valor de detener antes del final. El amanecer de aquel fatídico día llegó cubierto por una niebla espesa y fría, envolviendo los pasillos del hospital de Veracruz en un silencio sepulcral. Noriko esperaba pacientemente su turno de guardia, sintiéndose agotada pero cumpliendo con su noble deber de enfermera con la entrega de siempre. Desde las sombras más profundas, el sicario se acercó sigilosamente, un extraño vestido de negro con intenciones letales que nadie pudo detectar a tiempo. El sonido seco y brutal de los disparos rompió violentamente el silencio del lugar. El estetoscopio de Noriko cayó pesadamente al frío suelo de baldosas. Estallaron los gritos de terror y el caos absoluto. El hospital, un lugar destinado a salvar vidas, se convirtió de pronto en un escenario de muerte. Las sirenas de las patrullas policiales inundaron rápidamente el ambiente, pero lamentablemente el daño ya era irreversible, profundo y dolorosamente injusto. ¿De verdad pensaste que el grito ese doctor podría desgarrador de una salvarte de madre mí? herida destrozó el aire del hospital. Su amada hija luchaba ahora por su vida en la unidad de cuidados intensivos. El monitor médico mostró finalmente la línea plana y constante. La luz de Noriko Dayana se había apagado para siempre en este mundo cruel. Los detectives comenzaron a unir las piezas del rompecabezas criminal, señalando directamente a Gregorio Michael como el autor intelectual de la tragedia. La policía allanó su residencia con urgencia, pero el cobarde Gregorio ya había huido, intentando escapar de la justicia que finalmente lo alcanzaría. Luis Alfredo, el sicario contratado por apenas unos cuantos pesos, fue el primero en ser capturado, revelando la oscuridad detrás del contrato de sangre. Finalmente, Gregorio fue capturado por las autoridades. Las esposas de metal cerraron para siempre el círculo de su violencia y de su dominio obsesivo. El rastro del dinero reveló un contrato de muerte escalofriante, una vida joven y brillante que fue vendida por el odio ciego de un hombre. Veracruz se levantó en una sola voz. Miles de personas caminaron por las calles oscuras exigiendo justicia real y protección para todas las mujeres. El retrato de Noriko, rodeado de hermosos lirios blancos, se transformó en un símbolo de lucha nacional contra el dolor y la impunidad sistémica. Cientos de velas iluminaban el camino de la protesta, bajo la solemne promesa colectiva de que el nombre de Noriko nunca sería olvidado por nadie. Tras las frías rejas de la prisión, Gregorio Michael aguarda ahora su juicio final, enfrentando Noriko. por fin el peso insoportable de sus atroces crímenes. El mazo de la justicia golpeó la mesa con fuerza. Una sentencia ejemplar para enviar un mensaje contundente contra el horror del feminicidio en el país. Su familia aún busca un poco de consuelo frente a la inmensidad del mar, recordando con ternura la luz infinita que Noriko siempre irradiaba. El pájaro herido finalmente logró escapar de aquella jaula de cristal opresiva, volando con libertad hacia la paz eterna que le fue arrebatada. Su uniforme blanco de enfermera permanece colgado como un recordatorio silencioso de un sueño noble que fue truncado por la mano de la violencia. El sol se pone lentamente sobre las montañas de Veracruz, pero la lucha incansable por la seguridad de las mujeres debe continuar con más fuerza. Honramos hoy la memoria de Noriko Dayana. Que su historia de valentía sea la última de este tipo que tengamos que contar en nuestra sociedad. Una flor blanca flota suavemente sobre las aguas, llevando su espíritu puro hacia un lugar sagrado donde el miedo ya no tiene ningún poder. Estamos a salvo. Justicia para Noriko Dayana. Que su alma descanse finalmente en paz, abrazada por la eternidad del océano y el recuerdo eterno de su pueblo. Todo.